Bueno, a continuación tenemos la ponencia inaugural que pretende aportar un poco la visión del Ministerio, la gestión de los residuos orgánicos en el Estado español. Tenemos a Margarita Ruiz Saizaja, que ya ha sido habitual en nuestros seminarios y que siempre nos aporta las visiones y los últimos puntos de vista de la gestión de los residuos y concretamente del compostaje. Ella es subdirectora adjunta de residuos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Buenos días a todos. Bienvenidos a este salón del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el que siempre nos alegra que lo llenemos con jornadas dedicadas a la gestión de los residuos, a la prevención y gestión de residuos. Bueno, yo os voy a hablar un poco de cuál es la situación de la gestión de los residuos orgánicos o de los biorresiduos en España, pero primero, antes de pasar a cifras concretas, quisiera daros una visión de cómo ha evolucionado la normativa y cuál es la situación a nivel legal en la que nos encontramos y por qué nos encontramos en esa situación. Estos serán un poco los puntos en los que iré hablando. Bueno, pues como antecedentes, con carácter general, en la Unión Europea se generan entre 118 y 130 millones de toneladas de biorresiduos, de las cuales 88 son residuos municipales. Esta es una información que salió en una comunicación de la Comisión Europea del año 2010. Tristemente, una parte de este valioso recurso todavía termina en vertedero junto con otras fracciones. Pero es que además los residuos biodegradables tienen la peculiaridad de que en condiciones anaerobias en los vertederos pues emiten metano y por tanto contribuimos al cambio climático. Por tanto es necesario también trabajar en la línea de reducir el vertido de este tipo de residuos. Por ello, una gestión óptima contribuye, pues primero, a hacer un uso sostenible de los recursos, a aprovechar esos recursos que contienen los residuos, a luchar contra el cambio climático en la medida en la que no lo depositamos en los vertederos y emiten metano, y en la medida en la que se genera un compost de calidad, pues contribuimos también a proteger nuestros suelos. Pues bien, el tema de los biorresiduos es uno de los temas que ha venido siendo más discutido, hablado, no sé ya qué más palabras decir, a lo largo de en la Unión Europea a lo largo de hace mucho tiempo. Pues prácticamente desde el año 1999, cuando comienzan a establecerse las primeras medidas a través de la Directiva de vertederos. Ya el sexto programa de acción en materia de medio ambiente, pues exigía un desarrollo específico sobre los residuos biodegradables y continuamente a través, pues tanto el Parlamento como y el Consejo. En el año 2002, y a través de distintos instrumentos, la estrategia temática para la protección del suelo, pues iban estableciendo, denotando la necesidad de establecer una legislación específica. Sin embargo, todo apuntaba a que era necesario tener esta legislación, pero sin embargo, no ha habido una legislación específica y la legislación que tenemos, o donde se ha recogido cierta regulación sobre los biorresiduos, es la Directiva Marco de Residuos del año 2008. Voy a ir pasando sobre determinados artículos que inciden sobre la gestión de los biorresiduos, para que veáis un poco cómo están regulados. Bueno, en primer lugar, la directiva hace en su artículo dedicado al ámbito de aplicación, hace una exclusión directa a determinados residuos orgánicos. Así, se excluye del ámbito de aplicación de la directiva las materias fecales si no están contempladas, si no son sus productos animales, paja y otro material natural, agrícola o silvícola, no peligroso, utilizado en la agricultura, en la silvicultura o en la producción de energía a partir de esta biomasa, siempre y cuando se realice mediante métodos que no dañen ni la salud humana ni el medio ambiente. Por lo tanto, determinados materiales orgánicos no están incluidos en el ámbito de aplicación de la directiva, siempre que se cumplan esos requisitos establecidos en ese párrafo. La directiva incluye una definición concreta de lo que es biorresiduo. Y por biorresiduo se entiende el residuo biodegradable de parques y jardines, es decir, fracción vegetal, y residuos alimenticios y de cocina procedentes de diferentes fuentes: hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva, establecimientos de venta al por menor
y residuos comparables procedentes de plantas de procesados de alimentos. Es decir, bueno, nos dice exactamente qué es biorresiduo, también para diferenciarlo del residuo biodegradable, concepto que es el que se utiliza en la Directiva de vertederos y que es más amplio que el concepto de biorresiduo. Asimismo, y a diferencia de la legislación de la que veníamos desde el año 75, la nueva Directiva Marco de Residuos supone un cambio sustancial en las opciones de gestión. Antes de esta directiva teníamos un principio de jerarquía de 3 escalones: prevención, valorización y eliminación. Y desde la estrategia para la prevención y el reciclado de residuos, pues se empieza a gestar que es necesario diferenciar entre los diferentes tipos de valorización de residuos, es necesario diferenciarlos y escalarlos gradualmente, porque bueno, pues algunos de estas opciones de gestión son más beneficiosas que otras. Entonces, la Directiva Marco de Residuos recoge, en este caso, un principio de jerarquía que tiene 5 escalones, donde ya se han priorizado esas opciones de valorización. Así, en primer lugar, otra vez tenemos la prevención; en segundo lugar, la preparación para la reutilización; en tercer lugar, el reciclado; en cuarto lugar, otras formas de valorización diferentes a las anteriores, incluyendo la energética; y, por último, la eliminación. Se trata, con esto, de que la directiva intenta avanzar hacia un cambio en la pirámide de gestión, un cambio en el que nosotros, bueno, de pasar de una pirámide en la que la prevención es la opción minoritaria y ser el vertedero con carácter general la opción mayoritaria de gestión, pues se trata de invertir esa pirámide y pasar a una situación en la que la prevención sea, bueno, pues nuestra primera prioridad, y la eliminación sea la última y la opción de gestión residual de los residuos. Asimismo, la nueva Directiva Marco de Residuos, también, también a través de las estrategias temáticas y de los programas de acción comunitarios, pues trata de acotar el concepto de residuo. Para ello, aparte de la propia definición, introducen 2 nuevos conceptos, que son el de subproducto y el de fin de condición de residuo, de tal manera que viene a regular puntos en el que algo que no es residuo, o algo que después de un residuo que después de un tratamiento de valorización, pues deja de ser considerado como tal. Así, introduce el concepto de fin de condición de residuo. Este concepto implica que los residuos que, tras someterse a un proceso de valorización, pueden dejar de ser considerados residuos siempre y cuando cumplan los 4 requisitos que os voy a decir a continuación y que podéis ver en la pantalla. Primero, que las sustancias o objetos resultantes se usen habitualmente para finalidades específicas, que exista mercado o demanda para esas sustancias, que cumplan los requisitos técnicos para las finalidades específicas, la legislación existente y las normas aplicables a los productos, y que el uso de la sustancia u objeto pues no genere impactos adversos ni en la salud humana ni en el medio ambiente. Y bueno, pues recoge que podrán establecerse determinados valores límites para algunas sustancias contaminantes. Bueno, este concepto os lo presento porque va a ser importante en los desarrollos que posteriormente ha hecho la Comisión en relación con los biorresiduos. Asimismo, y como ya ha dicho también la subdirectora, uno de los objetivos principales de la Directiva Marco, pues es, además de avanzar en prevención, es avanzar en un reciclado de alta calidad, con el objetivo último de hacer un uso eficiente de los recursos contenidos en esos residuos. Bueno, pues para ello establece que los Estados miembros tienen que fomentar un reciclado de alta calidad y que para ello, si es necesario, establecerán recogida separada de esos materiales. Y además de eso, establece que antes de 2015 deberá efectuarse una recogida separada para al menos 4 tipos de materiales: plásticos, metales, papel y vidrio. Para ya garantizar que los Estados miembros avanzan de forma importante hacia ese reciclado, establece, para el caso de los residuos domésticos y similares, un objetivo a alcanzar en 2020, y es el reciclado, la preparación para la reutilización y el reciclado del 50% de ese tipo de residuos.
Por otra parte, son instrumentos que nos permiten ir avanzando hacia esos objetivos. Bueno, pues los Estados miembros tienen que elaborar planes de gestión de residuos, conforme al principio de jerarquía, con el ánimo de garantizar la protección de la salud humana y el medio ambiente. Y esos planes, bueno, pues tienen que abarcar todo el territorio y pueden ser uno o varios en función, pues, de los tipos de residuos. Eso ya lo deja a decisión del Estado miembro. Y con el ánimo de avanzar hacia el objetivo de prevención, obliga a que todos los Estados miembros tengamos, justo a partir de, a más tardar hoy, programas específicos de prevención. Y por fin, o sea, después de todas esas solicitudes desde el año 99, solicitudes relacionadas con la necesidad de establecer una regulación específica para los biorresiduos, pues esa regulación específica quedó concretada en un artículo específico de la Directiva Marco de Residuos, que es el artículo sobre biorresiduos. Conforme a este artículo, todos los Estados miembros tienen que adoptar medidas para impulsar la recogida separada de biorresiduos con vistas a su compostaje y digestión anaerobia, el tratamiento de residuos mediante estos dos métodos de forma que no se generen, o sea, que se proteja el medio ambiente, y hacer un uso ambientalmente seguro de los materiales que se producen a través de estos tratamientos. Y en este mismo artículo se arranca un compromiso por parte de la Comisión, y es que va a evaluar cómo es la gestión de los biorresiduos en Europa, para ver si procede establecer una propuesta normativa más allá de este artículo. La evaluación examinará la pertinencia de establecer requisitos mínimos para la gestión y criterios de calidad para el compost y el digerido, a fin de garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente. Por otra parte, y porque también les afecta, os he mostrado aquí, pues la directiva de vertederos, que es una directiva del año 99, que es la que comenzó a avanzar en una gestión un poco más eficiente de los biorresiduos, estableciendo unos objetivos de reducción del vertido de residuos biodegradables que tenían que ir cumpliendo los Estados miembros en diferentes plazos. Todo ello con respecto a los biorresiduos generados en el año 95. Perdón, a los residuos biodegradables generados en el año 95. Así, en 2006 los Estados miembros tenían que haber reducido el vertido en un 25%, en 2009 haber reducido el vertido en un 50% y en 2016 tendremos que haber reducido el vertido en un 35%. Pero es que además a los biorresiduos también les aplica, en algunos casos, otro marco regulatorio, que es el marco de los subproductos animales no destinados al consumo humano. Si bien este reglamento establece normas con carácter general para protección, son normas de carácter sanitario, y siempre ha colisionado un poco, o no estaba lo suficientemente claro de cuándo operaba este reglamento y cuándo operaba la normativa de residuos. Bueno, pues la directiva marco también en su ámbito de aplicación establece, o mejor dicho, aclara o acota en qué momento o en qué tipos de tratamiento se les aplica, a los subproductos animales se les aplica la normativa de residuos. Así, quedan excluidos del ámbito de aplicación de la directiva los subproductos animales, excepto cuando están destinados a incineración a vertederos o utilizados en una planta de biogás o compostaje. Es decir, que cuando los subproductos animales se tratan en plantas de compostaje y de biogás, como son plantas específicas de tratamiento de residuos, pues también les aplica la normativa de residuos. Bueno, ese era el marco. Hemos visto en la directiva, así rápidamente, hemos visto que la Comisión, se tenía que comprometer a realizar una evaluación para ver si procedía a establecer una directiva específica. Bueno, pues finalmente la Comisión en el año 2010 sacó una comunicación. Esta comunicación estaba basada primero en un estudio previo que realizó a través de una consultora, Arcadis, y a través de un libro verde sobre biorresiduos. Bueno, pues en esta comunicación reconoce que una mejor gestión de los biorresiduos, conforme al principio de jerarquía, origina beneficios, pues no solamente ambientales, sino también económicos. Y considera
que hay que hacer determinadas acciones para mejorar la gestión de este flujo concreto de residuos a nivel europeo, pero establece como distintas opciones, es decir, considera que hay determinadas acciones que tienen que ser llevadas a cabo a nivel comunitario, es decir, a nivel de todos los Estados miembros, a través de la Comisión, mientras que otros son determinadas acciones que pueden llevar a cabo los Estados miembros sin necesidad de una regulación. En definitiva, lo que viene a decir es que no es necesaria una regulación, por lo menos como solicitábamos desde varios Estados miembros, específica sobre los biorresiduos, pero que a través de otros diferentes instrumentos podemos ir avanzando hacia una gestión mucho más adecuada. Así, a nivel de la Unión Europea, la Comisión se comprometía a presentar orientaciones específicas sobre prevención de residuos. Yo creo que una parte para cumplir con este compromiso, yo creo que una parte importante se ha establecido a través de las comunicaciones que ha realizado la comunicación sobre el food waste. Además, prefiere trabajar desde la perspectiva de la subsidiariedad antes de establecer un objetivo de tratamiento biológico. Y lo que sí que se compromete es a valorar, en la Directiva Marco de Residuos también se establece que la Comisión tiene que valorar en 2014 si procede a modificar esos objetivos que yo os he comentado. Bueno, pues en ese compromiso pues también valorará si procede establecer alguno específico o concreto para el tema de los biorresiduos. Considera que el compost y el digerido son materiales infrautilizados por falta de confianza de los usuarios finales y que es necesario establecer normas respecto al compost y digerido para su libre circulación en toda la Unión Europea y autorizar su uso sin seguimientos ni controles suplementarios. Y que la definición de estas normas y de estos criterios se podría hacer a través de los criterios de fin de condición de residuo que os he mencionado antes. Y para aquellos biorresiduos tratados que no cumplieran estos requisitos, pues proponía que se estableciera su regulación a través de la revisión que se iba a hacer de la Directiva de lodos. ¿Y qué es lo que dejaba en manos de los Estados miembros? Bueno, pues los Estados miembros tenían que aplicar de forma correcta el principio de jerarquía de residuos en sus planes nacionales, tenía que maximizar la prevención a través de los programas de prevención que tenemos que elaborar, que tenemos herramientas suficientes para impulsar esa recogida separada de biorresiduos, bien a través del artículo 11, donde establece lo que os he comentado antes, o bien con el artículo específico sobre biorresiduos. Y que tenemos que promover la producción y utilización de compost procedentes de biorresiduos limpios y avanzar hacia el vertido cero de biorresiduos no tratados. Bueno, pues en definitiva, esto es lo que ha ocurrido una vez publicado la directiva. Y una vez publicada esta comunicación, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues que la Comisión ha comenzado los trabajos para desarrollar unas normas de fin de condición de residuos para el compost y para el digerido. Todavía no tenemos el trabajo final del IPTS, el IPTS es un instituto que está en Sevilla y que está realizando todos los estudios sobre fin de condición de residuos. Esperamos tenerlo antes de finales de este año, principios del que viene, porque ya el borrador final data de julio de 2013 y sobre ese aquilatarán ciertas cosas y sacarán ya el estudio final que servirá de base para que la Comisión proponga un reglamento comunitario de fin de condición de residuos específico para el compost y para el digerido. Bueno, pues este borrador de julio de 2013 establece una serie de requisitos para verificar que un compost o que un digerido pueda ser desclasificado como residuo y pueda comercializarse ya como producto y usarse como producto. Estos requisitos serían, pues en primer lugar, sobre los materiales de entrada, y para ello se establece que solo podrán alcanzar el fin de la condición de residuos aquellos materiales que entran al proceso de compostaje que procedan de recogida selectiva de biorresiduos, así como residuos biodegradables procedentes de la agricultura, la silvicultura, la pesca y la horticultura o cualquiera de estos residuos previamente compostados o digeridos. Pero se excluyen explícitamente la fracción orgánica procedente de residuos municipales mezclados y también los lodos de depuradora.
Se establece también unos requisitos en cuanto al proceso de compostaje y de digestión anaerobia, en cuanto a perfiles de tiempo y temperatura. Se establecen criterios en cuanto a las características del producto final, del compost y del digerido, en cuanto a pues materia orgánica, estabilidad mínima, patógenos, metales pesados, pHs, etcétera. Y se establece también criterios para el muestreo del producto en cuanto a frecuencia mínima, desviaciones, en cuanto a cuál es el suministro de información que tiene que aparecer en ese compost o digerido ya como producto, y en cuanto a los procedimientos de aseguramiento de la calidad. En definitiva, todos los reglamentos comunitarios están basados o se basan básicamente en establecer criterios tanto de los materiales que entran al proceso, criterios para el propio proceso y criterios para el material de salida del proceso para que pueda ser desclasificado, y luego pues un procedimiento de aseguramiento de la calidad. Con lo cual, pues estamos a expensas todavía de que finalice y de que se publique este trabajo ya definitivo. En cuanto al marco normativo nacional, pues como no puede ser de otra manera, tendríamos las normas que transponen un poco todas esas directivas que hemos visto y el Real Decreto de Fertilizantes. Bueno, en concreto, en cuanto a la transposición de la Directiva Marco, tenemos la Ley 22/2011, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, el Real Decreto de Vertederos para transponer la Directiva de Vertederos, el Real Decreto de Productos Fertilizantes, que ha sido modificado, el del año 2005 ha sido modificado recientemente por este del año 2013, y luego la correspondiente normativa Sandage. En cuanto a la Ley de Residuos, pues vuelve a definir exactamente igual el concepto de biorresiduo, es decir, fracción vegetal y restos de comida, pero procedentes de los orígenes que os he comentado antes. Y como novedad, y con el objeto de avanzar a ese uso seguro a ese uso ambientalmente seguro en el suelo de los materiales tanto del compost como del digerido, la Ley de Residuos introduce una definición de lo que es compost y lo diferencia del material bioestabilizado. Por compost se define la enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico aerobio y termófilo de residuos biodegradables recogidos separadamente, mientras que el material que se obtiene de ese mismo tratamiento, pero aplicado a los residuos, a la fracción orgánica de residuos mezclados, pasa a denominarse material bioestabilizado. Como no puede ser de otra manera, el artículo correspondiente a biorresiduos que establecía la directiva, pues se transpone también en un artículo específico sobre biorresiduos. Pero además de incidir en esa recogida separada para compostaje o digestión anaerobia, también se incluye el fomento del compostaje doméstico y el compostaje comunitario. En cuanto al tratamiento es exactamente igual, y en cuanto al uso ambientalmente seguro del compost, pues lo mismo. Y aquí os he puesto un poco todos los artículos que os he ido comentando de la directiva, pero que no voy a volver a detenerme en ellos porque son prácticamente igual que los que establece la directiva comunitaria. Con esta modificación de la ley, con esta nueva introducción de la definición de compost, pues el Real Decreto de Fertilizantes nuevo ajusta la definición de compost que tenía el Real Decreto antiguo a esta nueva definición de la ley, de tal manera que pasa a denominarse compost como producto fertilizante aquel que es producido a través de materiales recogidos separadamente. Pero claro, nuestras plantas, como en carácter general en España, salvo en puntos concretos de la geografía, no hay una recogida separada. En España lo que abunda es la producción de material bioestabilizado. Entonces, a través de un grupo específico de la Comisión de Coordinación, la Comisión de Coordinación es un órgano donde están todas las administraciones públicas, administración central, autonómica y local. Pues se ha elaborado o se ha establecido, se ha intentado abordar un régimen jurídico más claro para ese material bioestabilizado. Así, en este grupo de materia orgánica se ha realizado una propuesta de decálogo para la utilización del material bioestabilizado en los suelos a través de la operación de valorización R10, de forma que se garantice el nivel mínimo de protección en todas las comunidades autónomas.
Bueno, pues este decálogo básicamente desarrolla los requisitos de la autorización de la aplicación del material bioestabilizado a través de esa operación R10, así como las condiciones para realizar dichas aplicaciones, incluyendo pues, características exigibles al material bioestabilizado, frecuencia de análisis, condiciones relativas al almacenamiento y a la aplicación de los suelos, distinguiendo entre si son suelos agrícolas o otro tipo de suelos, como taludes, cobertura de vertederos, etcétera. Y se establecería la información que se debe suministrar a las comunidades autónomas. Ahora veremos, estamos en un punto en el que, con respecto a ese material bioestabilizado, vamos a ver si definitivamente será una norma, unas conclusiones de la Comisión de Coordinación que las comunidades autónomas pueden ir aplicando en las correspondientes autorizaciones, o bien si tendrá algún carácter regulatorio. Bueno, pues eso un poco, una vez ya tenemos la ley. En el ámbito de la prevención se ha elaborado el Programa Estatal de Prevención de Residuos, que será aprobado mañana en Consejo de Ministros. Bueno, pues en ese Programa Estatal de Prevención de Residuos, ya os ha comentado la subdirectora, se ha articulado de tal manera que se establecen 4 líneas estratégicas, que serían más o menos los conceptos que se incluyen en la definición de prevención, es decir, trabajar para reducir la cantidad de residuo generado, incluyendo la reutilización o el alargamiento de la vida útil. Nosotros esos 2 conceptos, el de reducir la cantidad y fomentar la reutilización, hemos querido separarlos para dar una mayor importancia a esa reutilización o alargamiento de la vida útil de los productos en 2 líneas estratégicas. La tercera línea estratégica sería reducir el contenido de sustancias peligrosas o nocivas en los productos y, por tanto, en los residuos que ellos generan. Y la cuarta línea estratégica, reducir los impactos asociados a la producción y a la gestión de los residuos. Pues para cada una de esas líneas estratégicas se han identificado aquellos productos o áreas de actividad donde bueno, pues es necesario avanzar en una de esas líneas, ¿vale? O reducir la cantidad, la peligrosidad, etcétera. Y en el caso y para cada una de esas áreas se han establecido una serie de medidas. Y esas medidas, además, se han clasificado conforme a la clasificación que establece el anexo 4 en materia de prevención de residuos. Esas medidas se clasifican con carácter general en medidas que afectan el establecimiento de las condiciones marco, es decir, pues o bien condiciones regulatorias o bien condiciones de planificación, de promoción de la I+D+I, es decir, lo que hacen condiciones que favorecen avanzar hacia esa prevención. Luego, condiciones en relación a la fase de producción y distribución y otras medidas relativas a la fase de consumo y uso. Bueno, pues así, para cada área prioritaria identificada se establecen las medidas, las que ya se han identificado previamente como más eficaces, se establecen las medidas clasificadas en estas 3 categorías. Y entre las áreas prioritarias que hemos destacado, que hemos identificado, bueno, pues como no podía ser de otra manera, es la reducción del desperdicio alimentario. Para ello, este programa, o sea, las medidas que se proponen, pues en el ámbito del establecimiento de condiciones marco, pues avanzar en la aplicación de la estrategia Más alimento, menos desperdicio, estrategia llevada a cabo por este Ministerio, en avanzar en programas autonómicos y locales específicos para reducir el desperdicio alimentario, incluyendo la cuantificación de este desperdicio en las caracterizaciones de residuos para saber, bueno, cuánto es desperdicio alimentario realmente, promover los mercados de proximidad e impulsar proyectos de I+D+I orientados a la reducción del desperdicio a lo largo de toda la cadena alimentaria. En el ámbito del diseño, producción y distribución, pues se propone apoyo a las empresas en materia de prevención para modificar sus procesos productivos al objeto de reducir el desperdicio alimentario y la suscripción de acuerdos voluntarios con asociaciones y entidades sociales para el aprovechamiento de los excedentes alimentarios en todas las fases, garantizándose siempre el correcto estado de los productos catalogados como excedentes alimentarios. Y en el caso de la fase de consumo y uso, pues la realización de campañas de educación y sensibilización para fomentar el consumo responsable en los hogares, en las escuelas y en la hostelería, y también promover la cocina sin desperdicio.
Y ya centrándonos más en esto es un poco, hemos ido pasando un poco por todo el marco regulatorio comunitario y por tanto nacional. Bueno, pues ahora a ver cómo nos encontramos en cuanto a la situación de la gestión de los biorresiduos en España. Aquí podéis ver durante el 2010, finales de 2010, 2011 y principios del 2012 el Ministerio llevó a cabo un plan de caracterización de residuos municipales, en concreto de las 5 fracciones que mayoritariamente se recogen en España: fracción resto, papel, cartón, envases, vidrio y fracción orgánica en aquellos puntos donde se recoge de forma separada. Entonces, se ha llevado a cabo una caracterización y estos son un poco los resultados en cuanto a a 2 de las fracciones y en cuanto a la composición de la bolsa tipo, es decir, la composición atendiendo a esos 5 flujos, diríamos, antes de llevar a cabo la separación en nuestros hogares. Bueno, como podéis ver, pues la fracción orgánica sería aproximadamente un 43%. Si ya descendemos a la composición del flujo de resto, es decir, el flujo que nos queda una vez llevada a cabo la separación del resto de materiales, es decir, papel, vidrio, envases, pues ese flujo que queda, la cantidad de materia orgánica presente en esa fracción resto sería cercana al 48%. Mientras que la caracterización de la fracción orgánica recogida separadamente en aquellos puntos donde se llevaba a cabo, pues mostraba que esa fracción orgánica tenía un contenido de un casi 81,5% en materia orgánica, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo ha ido evolucionando un poco la gestión de los residuos y, por tanto, de los biorresiduos en España? Bueno, en esta gráfica podéis ver cómo se ha ido incrementando hasta prácticamente el año 2008 la generación de residuos urbanos en España, y luego, pues seguramente como consecuencia, bueno, seguramente no, en gran medida por efecto de la crisis, bueno, pues esta generación comienza a descender y a situarse prácticamente en valores pues del año 2006. En cuanto a cómo se recogen, bueno, pues en azul tenéis la evolución de la recogida selectiva de los diferentes materiales. Pues conforme se han ido implantando pues las diferentes recogidas y se han ido incrementando las toneladas, pues comienza a incrementarse, no llegando a 5 millones. Aproximadamente del total de residuos generados, la recogida separada representa en torno al 20%, ¿vale? Y estos serían los residuos mezclados. Es importante ver también que, a pesar de que se descienden los residuos generados, la recogida separada no ha sufrido un descenso tan acusado como ha tenido lugar en los residuos mezclados, ¿vale? La recogida separada se ha mantenido. ¿Por qué? Bueno, pues en este otro gráfico podéis ver un poco la evolución del tipo de instalaciones de tratamiento. Como podéis ver aquí, bueno, pues en rojito son las barras asociadas a los vertederos. Bueno, pues a lo largo del tiempo y conforme se han ido incrementando el otro tipo de instalaciones de tratamiento, se han ido reduciendo el número de vertederos. Por otra parte, en el caso de las plantas de clasificación de envases, pues con la entrada en vigor también de la entrada en vigor tanto de los planes y de la ley de envases, bueno, pues han ido incrementando a lo largo del tiempo hasta situarse, bueno, ya en estos últimos años en unos niveles cercanos a 100 instalaciones, ¿vale? En el caso de las instalaciones de triaje y compostaje de la fracción resto, bueno, pues aquí más o menos podemos decir que están en un número estable. En cuanto al triaje, biometanización y compostaje, la mayoría de ellos en este caso son instalaciones también de tratamiento de residuos mezclados. Bueno, pues como podéis ver, se han ido incrementando. Esta sí que ha sufrido un incremento a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, ¿vale? Y en cuanto a la incineración, bueno, que sería esta barrita moradita, bueno, pues más o menos está en una situación estable, puesto que el incremento de incineradoras no se ha producido. Y en cuanto a las plantas específicas para compostar los biorresiduos recogidos separadamente, que serían esta barrita rosa, bueno, pues por aquí podéis ver que se han ido incrementando a lo largo de los años, de estos últimos años, básicamente por la entrada en vigor de la recogida separada obligatoria en Cataluña a todos los municipios.
Aquí podéis ver ya desglosadas, en el caso de las instalaciones ya específicas de tratamiento de la materia orgánica, desglosadas tanto las de recogida separada, bien por compostaje, bien por digestión anaerobia, o desglosadas también con respecto a las de tratamiento de la basura en masa, ¿vale? De tal manera que en la actualidad tenemos pues, un total de 45 instalaciones de compostaje de fracción orgánica recogida separadamente, 6 de digestión anaerobia y de tratamiento mecánico-biológico de la fracción resto, pues 62 a través de compostaje y 16 de digestión anaerobia. Por tanto, esto influye en cómo se ha ido evolucionando los tratamientos de los residuos generados. Esta gráfica, bueno, pues tiene su paralelismo con la que acabamos de ver anteriormente. Así podéis ver que en el caso del compostaje de la fracción orgánica recogida separadamente y las de biometanización, como son las que más se han incrementado a lo largo de los últimos 5 años, pues son las que más han ido creciendo. En cuanto a la situación de la gestión de los biorresiduos en España, las cifras de 2010 y 2011, bueno, pues aquí tenéis estos dos códigos, los residuos biodegradables, los procedentes de cocinas y los de parques y jardines, recogidos pues 2010-2011 en torno a casi 1 millón de toneladas, algo menos en 2011. De esto recogido, ¿cuánto se ha reciclado? Y en reciclado entendemos aquello que se ha gestionado de forma separadamente. Bueno, pues estamos en torno a 650.000 toneladas. ¿Cuánto se ha compostado? Es porque una parte de estos biorresiduos que se recogen de forma separadamente, lamentablemente luego muchas veces se unen en plan con la fracción orgánica procedente de tratamiento mecánico-biológico, entonces lo diferenciamos y lo denominamos compostado. Bueno, pues aquí ha disminuido y lamentablemente también una parte de estas toneladas recogidas separadamente acaba en vertedero, lo cual es muy lamentable. Pero bueno, tenemos que quedarnos con la cifra de que de los biorresiduos recogidos separadamente, el 71% en el año 2011 se destinó a reciclar. Pero todavía quedan cerca de unas 8 millones de toneladas de biorresiduos recogidos de forma mezclada y, por lo tanto, tenemos un importante potencial de mejora para avanzar en esa recogida y en un tratamiento mucho más adecuado que nos permita aprovechar mejor los recursos contenidos en estos residuos. ¿Cuáles son las actuaciones futuras que vamos a acometer? Bueno, pues a nivel europeo esperemos que finalice los trabajos sobre fin de condición de residuos y en primavera la Comisión ya ha anunciado que presentará sus conclusiones sobre la revisión de los objetivos que está realizando. Todo ello apunta a que en el medio-largo plazo podamos tener objetivos más ambiciosos que los que establecen diversas directivas, entre ellos la Directiva Marco de Residuos. A nivel nacional, bueno, pues la aprobación y la puesta en marcha de los programas de prevención. En 2015, como ya se ha anunciado la subdirectora, vamos a comenzar a realizar la revisión del Plan Nacional Integrado de Residuos, pues para garantizar que se adoptan las medidas necesarias para cumplir con ese objetivo del 50% del reciclado en 2020. Y luego, bueno, pues desarrollaremos ciertos instrumentos económicos que favorezcan el reciclado, incluyendo los biorresiduos. En relación con el compostaje doméstico, y ya para terminar, quería presentaros, bueno, pues desde el año 2004 este Ministerio, en el año 2004 comenzó a llevar a cabo programas de fomento del compostaje doméstico en hogares, centros educativos, siempre que dispusieran de huertas o jardines, con el objetivo, pues por un lado, producir un compost de calidad in situ para poder utilizarlo en esos huertos, reducir el volumen que tenían que gestionar las entidades locales y por ello disminuir un poco los costes asociados a esos municipios y sobre todo sensibilizar a la población sobre la problemática asociada a los residuos y a su gestión. Se han llevado a cabo en total unas 127 actuaciones en 127 municipios de toda la geografía española. Aquí podéis ver un poco los puntos de donde se han llevado a cabo este tipo de experiencias. Aquí ya más concreto, por comunidad autónoma. Ello ha supuesto que durante este periodo se destinaran desde este ministerio 7 millones de euros. Lamentablemente, con los recortes presupuestarios, pues en 2011 tuvimos que dejar de llevar a cabo
estas actuaciones y con carácter general casi todas las asociadas a residuos, pero esperamos poder destinar al año que viene una pequeña dotación para seguir trabajando en este tipo de proyectos. Como consecuencia también de todas estas actuaciones, elaboramos un manual de compostaje donde había una pequeña referencia a cómo debe realizarse el compostaje doméstico, pero también las conclusiones de las experiencias realizadas entre 2004 y 2008. Aquí podéis tener la web donde podéis descargaros este manual y también en esta web podéis encontrar información sobre biorresiduos y sobre gestión de ellos. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Margarita. Bueno, a continuación abrimos un turno de palabras. Pues alguien quiere hacer una pregunta al ponente. Levantar la mano y os acercamos el micrófono. Que sí lo grabamos, de paso. Sí, si lo podéis acercar ahí a la tercera fila. Sí, es apretar, sí. Vamos a ver, todos estos planes que tenéis, que van acorde con la directiva europea, que son fantásticos y magníficos, entiendo que irán también junto con una aportación económica, porque claro, para llevar a cabo toda esta, a ver, ¿cómo lo diría yo?, poder poner en marcha toda esta directiva, según está ahora en España, el reciclado y la gestión de los residuos necesita dinero. Eso quería saber cuál es la dotación económica que se va a poner para esto. En segundo lugar, para el 2020, estamos a finales del 2013, nos quedan 6 años. Es bastante improbable que esto se pueda llevar a cabo en 6 años, cuando todavía lo que estamos haciendo es ampliar vertederos. En cuanto a la incineración de residuos, indicas que no hay un incremento en instalaciones, pero sí hay un incremento en la capacidad de incineración de las instalaciones actuales. Valdemín Gómez, de hecho, ya ha dicho que va a duplicar su capacidad de incineración. Y claro, esto a mí me da la sensación que va totalmente en contra de lo que usted acaba de exponer. Una cosa es lo que hacen las comunidades autónomas y otra cosa es lo que está diciendo el Ministerio. Está totalmente en contra. Tampoco entiendo los acuerdos que se están llegando por parte de las comunidades autónomas con las cementeras para utilizar los hornos de las cementeras como incineradoras y quemar pues lodos tóxicos, neumáticos, restos urbanos, todo lo demás. A mí me parece muy bien los planes del Ministerio. Yo quería saber qué es lo que va a hacer el Ministerio para que las comunidades autónomas hagan lo que dice el Ministerio que tienen que hacer y lo que se supone que la directiva europea marca y que hay que hacer antes del 2020. Y sobre todo, qué es lo que va a ocurrir si en el 2020 esto no sucede. Bueno, en primer lugar, en relación con la dotación presupuestaria, yo creo que eso tenemos que, cuando se revise el plan tiene que llevar a cabo, tiene que incluir seguramente una dotación presupuestaria y podremos establecer exactamente cuál es la dotación presupuestaria que el Ministerio aporta en esa ejecución de las diferentes medidas. Pero aquí, claro, el problema es que tenemos una distribución competencial en la que también tenemos que respetar y entonces cada una de las administraciones competentes pues tendrá que ir avanzando en esa línea. Luego, entonces, en cuanto al presupuesto, en el plan pues establecerá la dotación presupuestaria, pero claro, esa toda dotación presupuestaria por parte de nuestro Ministerio pues depende de la situación económica. Eso por un lado. Respecto al principio de jerarquía, la aplicación del principio de jerarquía, pues como no puede ser otra manera, en la revisión que se haga del plan,
tenemos que establecer todas las medidas y los objetivos necesarios para avanzar o para poner diríamos, el camino para avanzar hacia esa consecución del 50%. O sea, no podemos, somos responsables de que tenemos que poner toda la carne en el asador para intentar avanzar hacia ese cumplimiento. Y ello implicará pues adoptar seguramente diferentes medidas de diferentes tipos. Respecto a la parte de incineración, bueno, primero, nosotros conocemos, o sea, sí que es verdad que en las cifras hasta 2011 todavía el número de instalaciones no se había modificado, el número de instalaciones de incineración. Sí que en 2012 entran en funcionamiento la ampliación de determinadas instalaciones de incineración, en concreto en la de Mallorca, y está previsto en algunas otras comunidades autónomas. Ahora bien, la planificación de la incineración, ya sea por instalaciones concretas como las incineradoras, ya sea por coincineración en cementeras, tiene que estar supeditada al cumplimiento de los objetivos y de las primeras opciones de gestión de jerarquía. Por eso es necesario llevar a cabo una planificación adecuada para que la valorización energética esté concretada en su justa medida y no impida alcanzar esos objetivos de prevención y de reciclado. La coincineración, pues la coincineración también es una actividad permitida en cementeras o en otro tipo de instalaciones. Entonces, siempre que se cumplan los requisitos que establece la propia directiva la antigua directiva de incineración, ahora la directiva de emisiones industriales, es una actividad permitida, sí, sin más. O sea, lo que sí que te quiero decir es que tanto la valorización energética vía cementera, vía incineradora, tiene que estar lo suficientemente tiene que estar planificada adecuadamente para impedir que se cumplan los objetivos de cabecera. Y en ello es lo que vamos a trabajar en la revisión del plan. También es verdad que el compromiso que tenemos es, a lo largo del 2015, revisaremos el plan nacional y durante 2014 nosotros revisamos el plan y durante 2015 las comunidades autónomas tendrán que revisar sus planes para que estos se vayan ajustando al plan estatal. Es lo que puedo decirte. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí en primera fila. Buenos días, soy Liliana Espendelear de Amigos de la Tierra. Muchas gracias por las explicaciones muy claras. Quería preguntarte cuáles son los avances para que los municipios pongan en marcha, o las comunidades autónomas pongan en marcha la recogida selectiva, porque si queremos alcanzar el 50% de reciclaje, como marca la ley de los bioresiduos, pues es que o hacemos recogida selectiva o no hay forma de cumplir. Entonces, ¿cuáles son los avances y qué está haciendo el Ministerio para que precisamente eso se vaya imponiendo? Bueno, yo creo que el plan es el instrumento en el que nos va a permitir avanzar hacia esa recogida. No sé si estableciendo, es que no te puedo decir porque todavía no nos hemos sentado a ello. Quizá estableciendo objetivos de recogida separada, dejando que las entidades locales y las comunidades autónomas puedan avanzar hacia el cumplimiento de esos objetivos, pues en la forma que ellos estimen más conveniente, bueno, pues puede ser una de las vías. Pues dejarles un poco, pues, o sea, nosotros queremos que vayan avanzando, pero bien, bueno, pues dependiendo de las circunstancias de la entidad local, pues en algunos casos es más favorable trabajar en entornos rurales, pues con esquemas más pequeños, empezar por grandes generadores, por residuos vegetales, pero es en el plan donde fijaremos ese tipo de objetivos o de medidas. Bueno, pues si no hay más preguntas, como vamos también con un poquito de retraso, pasamos a la siguiente ponencia. Muchas gracias, Margarita.